actividad de Fundasamín, la Fundación para la Salud Materno-Infantil, en adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Mi nombre es Norma Rosato, soy médica neonatóloga, trabajo en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. Soy miembro como coordinadora de proyectos de la Fundación y trabajo además en la Sociedad Argentina de Pediatría. Es una agradable sorpresa ver la convocatoria que ha tenido esta reunión de la Fundación desde muchos rincones del país y de otros países también. Y esperamos que los contenidos de esta reunión hagan honor a las expectativas que todos ustedes, a quienes agradecemos su presencia, tienen hacia este llamado de Fundasamín. Nuestra actividad va a consistir, en primer término, en unas palabras del presidente de la Fundación, el doctor Luis Pruden. Luego presentaremos un documento elaborado por miembros de la Fundación, de altísimo contenido práctico con fundamentos científicos, que son los cuidados para el uso de leche humana y fórmulas en ámbitos institucionales de la salud, con orientaciones para la implementación. Y luego tendremos 3 disertaciones, una relacionada con la promoción de la lactancia materna desde el punto de vista del trabajo, con la familia, luego sobre la gestión en los servicios para favorecer la lactancia materna, y finalmente la visión sobre las políticas públicas al respecto. Nos va a quedar al final un espacio de preguntas con la audiencia, que esperemos que sean muy enriquecedoras. Doy paso al doctor Luis Pruden para dar las palabras de bienvenida. Buenas tardes, les doy la bienvenida a Fundasamín. Nosotros estamos aquí en nuestra sede en Buenos Aires, en la calle Honduras, con Rosmarie Sori acá a mi izquierda, y realmente Fundasamín ha asumido siempre desde el comienzo un profundo compromiso con la lactancia materna. Esto viene de Fundasamín, pero viene desde mucho tiempo antes de todos nosotros, que hace más de 50 años, en cada ámbito institucional o ámbito en que nos haya tocado intervenir, hemos sido fervientes promotores y defensores de la lactancia materna. Hoy es un día muy lindo, vamos a tener 3 presentaciones excelentes, porque las personas que van a participar son personas que, además de compromiso, han tenido una enorme formación en todos los niveles, de manera que creo que va a ser una jornada, estoy seguro que va a ser una jornada muy fructífera. Hoy el tema central son 2 palabras que voy a usar, una es compromiso y la otra corresponsabilidad. Creo que ese es el eje conductor de todo lo que va a ocurrir hoy, y seguramente en esa línea van a darnos su experiencia y a volcar su enorme compromiso con esto las disertantes que tenemos. Hoy no tengo que usar lenguaje inclusivo porque todas las disertantes son mujeres, de manera que les doy la bienvenida y adelante con el programa. Muchas gracias a todos por estar y espero tener una tarde muy interesante y productiva para todos. Gracias, doctor Pruden, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de nuestro documento, Cuidados para el uso de leche humana y fórmulas en ámbitos institucionales, con orientación para su implementación. Este documento es obra del especialista Lucila Scotto, de la especialista también Mariana Ferreira y de la magíster Rosmarie Soria. Lo van a presentar hoy, en primer término, Lucila Scotto, especialista en enfermería neonatal, enfermera asistencial de la terapia intensiva del Hospital Garrahan, docente de la carrera de especialización en enfermería neonatal de la Universidad Austral y miembro del comité editorial de nuestra revista Enfermería Neonatal en la Fundación. Y también va a participar de esta presentación la magíster Rosmarie Soria, especialista en enfermería neonatal, magíster en metodología de la investigación científica, capacitación en consultoría de salud para centros de cuidado infantil, codirectora del programa de prevención en salud para centros de cuidado infantil, coordinadora del área de enfermería y editora asociada de la revista Enfermería Neonatal en Fundasamín, docente de investigación en la carrera de especialización en enfermería neonatal de la Universidad Austral. Adelante, Lucila y Rose.
Muchas gracias, Norma. Pido permiso para compartir pantalla. Ustedes me dirán si ya se ve en pantalla. Sí, sí, lo más bien. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Con muchísimo gusto, desde Fundasamín, las autoras de este documento, queremos presentar esta producción de Fundasamín que va en línea, por supuesto con las metas de Fundasamín y también con el lema de la Semana Mundial de la Lactancia de este año, que es Impulsemos la lactancia materna, apoyando y educando. Este documento ha sido generado con el objetivo de llegar a los servicios y a quienes trabajamos en los servicios de salud materno-infantil para fortalecer las cuestiones prácticas permanentes del uso de leche humana y la preparación de fórmulas especiales para nuestros recién nacidos y lactantes. Tiene ejes fundamentales que aborda este documento, ustedes lo van a tener disponible de acceso libre a partir de este momento en la página de nuestra fundación, www.fundasamin.org.ar. Van a poder acceder libremente y van a poder compartirlo libremente, por supuesto, con fines docentes o académicos, con quienes ustedes deseen compartirlo, y tiene la expectativa de ser orientador, este documento, para los servicios, para ejes, como les comentaba, fundamentalmente del trabajo con familias, de cuidados de la leche humana desde la extracción hasta la administración, de cuidados para la manipulación de fórmulas y capacitación del equipo de salud. Esperamos que puedan hacer uso de este documento y sea no un documento rector, sino la base para sus propios protocolos de servicio, y que sea de mucha utilidad en la práctica cotidiana de quienes, como siempre, hemos apoyado la lactancia materna, y ojalá que en nuestros servicios todas las semanas del año sean la semana de la lactancia materna. Muchísimas gracias. Excelente, Rose. Yo que he leído la guía me parece maravillosa, de un nivel y de una practicidad espectacular, o sea que será seguramente muy provechosa para todo nuestro sistema de salud. Muchas gracias, Rose. Norma, dos palabras, y es el ¿Sí? agradecimiento a mis colegas que han sido coautoras, Lucila Escoto y María Ferreira, a quienes con muchísimo conocimiento, pero también con mucho afecto, hicieron la revisión de contenidos, el doctor Pruden, la doctora Pedraza, la licenciada Cristina Malerva, que además hizo un conceptuoso prólogo para este documento, a quien hizo la revisión metodológica, la doctora Marielina Serra, a vos, Norma, que hiciste toda la corrección de estilo, y por supuesto al formato y maquetación que dio la señora Adriana Varela. Así que muchas gracias por este gran trabajo en equipo de Fundasamín. Gracias a ustedes, Rose. Hermoso trabajo. Bueno, pasamos entonces a la siguiente disertación, que va a ser el trabajo con las familias para la promoción de la lactancia materna. Estará a cargo de la licenciada María Cristina Malerva. Ella es licenciada en enfermería, profesora universitaria, enfermera neonatal y docente del área materno-infantil. Es directora del curso Cuidados Integrales de Recién Nacido y del curso Lactancia para Profesionales, que se desarrollan en Fundasamín, acá desde Buenos Aires. Miembro del Comité Ejecutivo de la revista Enfermería Neonatal e integrante de la Comisión Asesora de Lactancia del Ministerio de Salud de la Nación. Adelante, Cristina, con tu disertación. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Norma. Excelente noticia la presentación de la guía y que esté accesible a todos. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Falta ponerlo en pantalla completa. Yo ya lo veo en pantalla completa. Ya está. Ah, ¿sí? Qué suerte. Muy bien. Bueno,
muy bien dentro de los temas que vamos a tratar hoy, todos dirigidos a una misma idea. A mí me toca hablar sobre el trabajo con las familias. Declaro no tener conflictos de interés y los objetivos de esta charla que les traigo para compartir es la de, en primer lugar, convocarlos para que aquellos que acompañan familias con lactantes ingresados a un medio hospitalario, que sumen la promoción de la lactancia a sus habituales cuidados basados en evidencias. A identificar los factores institucionales que inciden en el apoyo de las familias y que van a impactar en la continuidad de la lactancia, lo cual va a tener también, a su vez, impacto en la vida posterior de estos chicos. Bueno, sabemos que apoyar la lactancia y apoyar el desarrollo de las habilidades para alimentarse en todo sentido a los niños y a los recién nacidos y lactantes internados es un componente esencial de nuestra tarea, los que nos ocupamos del orden materno-infantil. La verdad es que toda mamá y todo recién nacido y todo lactante, no, más allá de las circunstancias en que se encuentren, van a verse siempre beneficiados por la práctica de la lactancia y por el acompañamiento que le podemos dar para que esto ocurra de la mejor manera posible para este binomio. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que esto solamente va a ser posible si nosotros, equipo, podemos proporcionar un entorno favorable de acompañamiento y sostén permanente. Que un recién nacido internado no comience la lactancia o que un lactante ingresado por diferentes patologías interrumpa y pierda su lactancia tiene un riesgo importante para la salud futura de este niño y un gran costo social, por lo cual podemos decir que toda internación de un lactante o niño pequeño va a tener un impacto sobre su nutrición. Ahora, debemos tener conciencia de no sumar iatrogenia, como la pérdida de la lactancia, a la patología de base por la cual este chico fue internado. ¿Cuál es el estado de situación fundamentalmente en los hospitales pediátricos? Bueno, muchos niños amamantados al momento de la internación son dados de alta tomando leche de fórmula. Podríamos analizar en debido a esto que estoy comentando, que esta internación actúa como una situación desestabilizadora y que a su vez por diferentes causas institucionales, va a impedir que se siga desarrollando como hasta ahora la alimentación natural del niño. Entonces, veamos cómo influimos nosotros en las decisiones que toman las familias. Nosotros apoyamos o somos barrera en momentos clave, ya sea durante la etapa prenatal, cuando acompañamos a una persona gestante y podemos hablar del tema. Recordemos que el lema de este año es impulsar la lactancia educando. Entonces, veamos que en cada circunstancia en la que tenemos posibilidad de estar con una persona gestante, podemos hablar del tema. También para la instalación de la lactancia en el nacimiento, en el parto, puerperio, durante la breve internación en la maternidad, y después para el mantenimiento de la lactancia. Esto es una tarea de todos los niveles de atención, desde la atención primaria, en los ESAC y en los centros de salud, hasta la atención en las unidades intensivas. Y recordemos que a mayor complejidad del paciente, más difícil será sostener la lactancia y más ideas creativas de apoyo requerirá esa familia.
¿Qué factores tenemos que tener en cuenta cuando se interna un niño lactante que ya ya inició su lactancia y se interna por una patología en una sala de pediatría o en una unidad de terapia pediátrica? Bueno, tenemos que tener en cuenta la edad del ingreso, el diagnóstico, cuánto tiempo va a estar ayunado, o no, el deseo de amamantar de la madre y qué experiencia previa tuvo, el tiempo de hospitalización que se calcula para este bebé de acuerdo a su patología, en qué área de cuidado está en un área intensiva, en que la circulación de acompañantes va a ser más dificultosa, más medida, o en una sala de pediatría general en que va a poder ser reemplazada la madre con mayor frecuencia, o inclusive en algún momento pueden llegar a haber más de un acompañante. ¿Habrá ausencias de tomas en la mamá o podemos iniciar una relactación pensando que va a estar en cada una de las tomas? Para esto, poder valorar en qué situación se encuentra, si tiene otros hijos, si tiene que viajar, qué le está dando el hospital para su alojamiento, qué calidad de trabajo materno tiene, si está precarizada, es decir, que no tiene ningún tipo de licencia y tiene que ir a trabajar igual, o a su vez, si conoce sus derechos y qué licencias o qué cobertura puede pedir. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta y saber derivar oportunamente las consultas. Bien, estamos hablando de cuidar a las familias y la pregunta sería, ¿cuidar cómo? ¿Y cuidar dónde? Porque siempre hablamos desde el discurso que los cuidamos, pero hay cosas concretas y prácticas que tenemos que tener en cuenta. Que cuidar a las personas de manera integral es tener en cuenta todas las dimensiones de esa persona también, no solamente las biológicas, que son las que nos ocupan, sino también las emocionales, sociales, culturales, de qué medio cultural viene, de qué comunidad o particularidad cultural estamos hablando, qué costumbres, qué conocimientos previos sobre lo que le vamos a hablar. ¿Contamos, respetamos esos conocimientos previos? Habilitar la presencia de al menos un cuidador en forma permanente. Pero también es importante, y también es tarea nuestra, acompañado por profesionales de otras áreas, garantizar al padre o cuidador que acompañe las 24 horas a los chicos internados una silla reclinable, un sillón a falta de cama o similar para su descanso junto a la cuna, un estar para alimentarse, un sanitario accesible para poder higienizarse, ya que va a vivir en el hospital, la comida en lo posible provista por la institución. Debo decir que generalmente esto ocurre en los hospitales pediátricos, se les da la comida al acompañante, también se les permite recostarse si hay una cama junto a la de su hijo sin ocupar, se les permite acostarse junto al niño si no tiene una patología sumamente compleja. También una invitación a realizar los procedimientos frente a los padres, eso es cuidarlos, es mostrarles qué está pasando con su hijo y ayudarlos a participar y a prepararse para el regreso a la casa con determinados cuidados que puedan requerir el bebé o el niño. En todos los sectores donde haya familias con un hijo recién nacido o en edad pediátrica, acompañar, escuchar, preguntar sus deseos, sus decisiones, cuáles son sus elecciones. No desea amamantar, poder respetarlo, no desde mis valores, sino respetando los valores de esta persona. Asesorar sobre sus derechos, para lo cual nosotros tenemos que conocer qué derechos protegen a la población materno-infantil. Justamente de eso hablará Adriana, pero tener en cuenta que tenemos en este momento una ley muy preciada, que es una verdadera herramienta que debemos conocer todos los que trabajamos en salud materno-infantil. Bien, asesorar sobre los derechos y recursos, como acabo de decir, y hablemos ahora de cómo cuidamos a la familia específicamente dentro de una unidad neonatal.
donde, como sabemos, la convivencia suele ser diferente a la que va a ocurrir en una sala pediátrica. Cada experiencia, dice Catherine Shaker, cada experiencia es importante en neonatología, especialmente cada experiencia de alimentación. La alimentación es un momento muy particular en el cual la familia debería naturalmente participar, porque es un hecho social, familiar, que habitualmente realizan en primer lugar las madres, y en este caso, en una neonatología, no es así. Los que primero alimentamos vamos a ser los profesionales. Todo esto tiene un impacto vincular y también sobre la autoconfianza de esa familia. La alimentación es el comportamiento motor más complejo que completa un bebé. 5 nervios son necesarios, 31 músculos para succionar, tragar y respirar con éxito. Es una de las primeras y más complejas habilidades integradas sensorio-motoras del recién nacido. Pero entonces, si un recién nacido tiene que aprender a comer, si tuvo un ayuno medianamente prolongado, tiene que empezar de cero a aprender a alimentarse por boca. Entonces, y esto es muy habitual en un recién nacido prematuro o quirúrgico, si tiene que aprender a comer, no nos necesita solamente a nosotros, necesita a su familia, porque como acabo de decir, son los nutridores por excelencia, los primarios, los primeros. Ahora, su madre va a estar en pleno puerperio, reponiéndose de un parto, de una cesárea, o muchas veces cursando todavía complicaciones de salud. Los padres necesitan sentirse acompañados, contenidos, yo diría sostenidos, y quién mejor que sus propios padres, que su propia familia. Entonces, estamos superando la pandemia. Es verdad que con altibajos, porque todavía ingresan casos, es cierto. Pero la pregunta es, todo lo que perdimos en pandemia, el ingreso de los abuelos, de los hermanos a la unidad, ¿cómo estamos recuperando lo perdido, lo postergado? ¿Estamos permitiendo el ingreso de la familia ampliada? Y si no lo estamos haciendo, ¿no es momento de volver? Y parafraseando a Octavio Paz, al poeta, y si no es ahora, ¿cuándo? Bueno, este estudio interesante muestra que los niños que fueron sometidos a ventilación mecánica, sumado a una situación de ansiedad, angustia o depresión materna, tardaron mucho más en alcanzar la alimentación oral completa. Por cuanto una mamá también angustiada, con angustia psicológica, puede responder menos a las necesidades del bebé y comprender mucho menos las señales. Los hallazgos de este estudio fundamentales es que cuando evaluemos la capacidad de alimentarse de un bebé prematuro, no tenemos que mirar solamente su neurodesarrollo, sus capacidades a nivel neuromotriz, sino que además tenemos que valorar junto a la madre. Este breve artículo es interesante porque se hicieron encuestas a madres de prematuros en una unidad neonatal, la cual se les preguntó qué percibían con respecto a extraerse leche y para qué valor tenía su leche para su hijo. Entonces, la mayoría dijeron que tenían fe en sus propiedades curativas, que equipararon dar leche con dar vida a sus niños, que la mayoría de las madres pensaban amamantar si hubieran tenido un hijo de término, pero ignoraban que podían proveerle leche a un bebé prematuro. Una madre que no deseaba amamantar cambió de idea y comenzó a extraerse leche una vez que conoció todas las defensas que le podía brindar a su hijo prematuro su propia leche. Entonces se puede resumir con la frase que se coloca en el estudio, que dice, tengo fe en mi leche, siendo este un factor motivador para sostener la lactancia mientras están lidiando con el estrés de la internación.
Tener en cuenta cuando hablamos del cuidado de las familias a las madres que están cursando enfermedad aguda, siendo la madre de quien estamos hablando como si fuera exclusivamente una proveedora de leche, y no es así, cuando es realmente también la mamá y la situación de esta familia va a tener un impacto sobre la evolución de la alimentación de su hijo. Si una madre está internada o por una enfermedad seria o aguda, inclusive si está en terapia, ella está internada en una terapia, podemos intervenir y comenzar con la extracción de leche siempre que sea aprobado por la familia y por ella si está consciente. Entonces, las consideraciones fundamentales en resumen que les puedo dejar en una madre que está internada en una terapia es que cada vez más tengo la alegría de haber leído hace un ratito que en Salta, en el hospital, acaban de comentarme que están comenzando a dar entrenamiento y capacitación sobre el protocolo de calostro con el personal de terapia intensiva de adultos, donde muchas madres con diagnósticos de hipertensión grave o de gestosis están internadas y sus niños están en neonatología. Entonces, esta práctica que ya venimos realizando en otras instituciones se va extendiendo y es importante hablar con la madre si está consciente o con la familia, pedirle autorización, cuál es su deseo, comenzar con la extracción, explicarle por qué es importante empezar prontamente, independientemente de que la leche se vaya a usar o no en ese momento. ¿Por qué? Porque es importante saber que la extracción de leche no solamente es una necesidad del recién nacido, sino también es de la mamá, porque los pechos no deben ignorarse, van a desarrollar congestión y pueden empeorar el estado general de la mamá. Saber cuando un riesgo es un riesgo, tener conciencia y fundamentalmente no hacer daño. Hay una propuesta de poner una pegatina en cada cama o habitación de una mujer que está amamantando, pero está cursando una enfermedad aguda, para que todo el personal sepa que está amamantando y que la ayuden a mantener su lactancia. Bueno, y fundamentalmente la alimentación es comunicación. Y entonces, ¿cómo vamos a ayudar en neonatología a los padres? Justamente es a interpretar lo que su bebé prematuro les está diciendo durante la alimentación y pensar en la alimentación como una interacción comunicativa no es algo instintivo. Es instintivo, probablemente pueda ser en algunos casos cuando naturalmente nosotros permitimos que en un parto que la madre pueda tener en forma inmediata al bebé antes de cortar el cordón sobre su cuerpo, y ahí se mueven un montón de interacciones hormonales en las cuales florece una necesidad de tocarlo y de ponerlo al pecho. Todo esto no ocurre en una forma natural y espontánea con un niño internado. Entonces, es probable que los padres estén mucho más concentrados desde lo racional en que el bebé tiene que comer mucho, engordar y poder irse de alta. Entonces, tal vez en medio de esto, mirando el número de cuánto el bebé aumenta, cuántos gramos aumentó y cómo está comiendo, es que probablemente dejen de observar y de entender, de tomarse el tiempo para entender las señales que el bebé da durante la alimentación. Pero ese es nuestro rol y ese es un cuidado que le estamos brindando, ayudarlos a entenderse con su bebé, a comunicarse con su hijo. Entonces, la idea es usar señales comunicativas como guía, poder brindarles una guía de comunicación con el hijo. ¿Cómo? Desde lo práctico. Esto no se puede hacer a la distancia. Esto es ayudándolo
en el momento de la alimentación, mostrando qué va diciendo el bebé, porque seguramente el enfermero que está en forma permanente con ese bebé va entendiendo mucho más o antes algunas señales que un bebé da. Todos los bebés no son iguales, pero nosotros sabemos muy bien que un bostezo, que para los padres puede significar que tiene sueño, nosotros lo podemos interpretar como un signo de estrés o de basta, no puedo seguir con el intento de alimentación o de prenderse al pecho. Entonces, ayudarlos en todas esas instancias. Y esta es una manera de modelar la resolución interactiva de los problemas que se van a ir presentando en el momento de la alimentación. A modo de conclusiones, entonces, que la internación por una patología aguda no significa el cese de la lactancia de los niños que ingresan amamantados, evitar suspensión innecesaria, aprovechar la internación para brindar información y consejería sobre lactancia, aprovechar la internación para relactar a los que interrumpieron, desarrollar estrategias de apoyo a las madres de los recién nacidos internados a pesar de la separación inicial, implementar normas claras de apoyo en la atención ambulatoria, incluyendo un consultorio de lactancia en cada maternidad, en cada institución donde se atienden niños. Realizar actividades docentes y asistenciales con los profesionales y contar con un equipo institucional de lactancia interdisciplinario. Entonces, por último, uno de los núcleos del cuidado es el reconocimiento de la familia como referencia permanente en la vida del niño hospitalizado, promoviendo su contacto y la participación activa de los padres en el cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, excelente como siempre, con un montón de ideas que después vamos a compartir seguramente en el espacio de preguntas. Gracias. Bueno, a continuación tenemos la disertación sobre la gestión en los servicios en cuanto a la promoción de la lactancia materna. Hablará la doctora Ana Pedraza, coordinadora de proyectos en Fundasamín, directora del programa Creciendo Juntos, que Fundasamín desarrolla en la zona de la Patagonia Argentina, junto con Pan American Energy. Ella es jefa del servicio de neonatología de la Clínica de Maternidad Socio-Argentina y directora de carrera de médico especialista en neonatología de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias, Norma. Bueno, antes que nada, felicitar a Rosmaría, a todo el equipo de enfermería que hizo un excelente trabajo, que creo que va a ser muy productivo para todo el personal que asiste a embarazadas y recién nacidos. A mí me toca hablar un poco más en lo que es la gestión en las instituciones de salud. Y hay diferentes estrategias, variadas estrategias para apoyar y promover la lactancia materna. Una de las más conocidas, posiblemente las que ustedes ven acá en pantalla, que es la iniciativa que hace muchísimos años, 1979, inició OMS y UNICEF, para destacar el valor importante de las instituciones y las maternidades en la preservación y mantenimiento de la lactancia materna. 10 años después, en 1989, aparecieron los 10 pasos que todos conocemos, que hacen a la iniciativa Hospital, que se llamó Hospital Amigo de la Madre y el Niño, que engloba todos los servicios, todas las acciones que los servicios y hospitales de maternidad deben tener y realizar para transformarse en centros de apoyo al amamantamiento. Y tiene como objetivo asegurar que se brinden los cuidados adecuados durante el embarazo, el parto y el posparto, abordando todas las prácticas hospitalarias que pueden interferir y que de hecho interfieren con la alimentación al pecho, y que esto tiene mucho valor durante la internación, si bien todos sabemos que la promoción empieza, como dijo Cristina, en el embarazo y termina luego del alta. O sea, y sigue luego del alta, perdón, no es que termine. En el 2018 se actualizaron, ahí tienen los nuevos 10 pasos, y estos son los que vamos a trabajar sobre alguno de ellos. Ahora, ¿qué precisamos para que una maternidad se convierta en hospital amigo de la madre y el niño? Que les digo que ahora
desde el año pasado, el Ministerio de Salud cambió este nombre y ahora lo llamamos Hospital Amigo de la Lactancia, porque la idea es, como ya dijeron antes, involucrar corresponsabilidad, o sea, todos los factores, no solamente la persona que amamanta, sino las instituciones, la familia, los amigos, todos los que intervienen en el establecimiento de la lactancia. ¿Ahora qué precisamos? Desde ya, bueno, nosotros hemos acreditado hace muchos años y reacreditado y colaborado con instituciones que han acreditado, y les digo que acreditar como Hospital Amigo no es fácil, lleva mucho tiempo y muchas cosas. Lo más importante y lo primero es lo que dicen ahí, decisión política. Sin la participación y compromiso de las direcciones, de las jefaturas de los servicios, de las direcciones de los servicios maternos e infantiles, es muy difícil implementar esta iniciativa. O sea que lo primero es comprometer activamente a la dirección de las instituciones. Después Adriana va a hablar seguramente del compromiso a nivel de la salud pública y privada, pero en este caso lo que yo me quiero referir a la decisión política, sin la cual es imposible seguir con esta implementación. Después socializar el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Siempre en las instituciones hay gente más motivada que otras y es fundamental que la gente más motivada incluya al resto de los participantes. Capacidad de autocrítica, generar espacios de reflexión donde puedan evaluarse las reales necesidades de las madres y los niños. Y muy importante, y esto tiene que estar desde el inicio, en que uno quiera o acreditar, o mejorar, o desarrollar otras estrategias para mejorar el apoyo y la promoción a la lactancia, es que la creación de una comisión de lactancia. Las instituciones deben crear una comisión de lactancia que debe estar conformada por representantes de todos los sectores, obstetricia, neonatología, enfermería, nutricionistas, asistentes sociales, psicólogos. Y esa comisión de lactancia debe funcionar en forma ininterrumpida, con reuniones frecuentes, y está a cargo de la docencia, y está a cargo de, por supuesto, la política de lactancia, todo lo que implica las estrategias para sostener la lactancia. Pero yo creo que lo más difícil es lo que viene después, que es sostenerlo en el tiempo. Y todos los que trabajamos hace muchos años en esto sabemos que uno puede acreditar o puede tener una estrategia de apoyo a la lactancia muy buena, pero lo fundamental es sostenerlo. El personal se renueva, cambia, trabaja en otros lugares, en fin, situaciones todas que hacen que sostener las políticas institucionales de apoyo a la lactancia sea realmente un gran desafío. ¿Cómo sostenerlo en el tiempo? Bueno, un poco lo que pusimos acá, perdón que voy a achicar esto. Y esto es mucho trabajo del Comité de Lactancia, por supuesto, expandiéndolo a todo el personal de salud, que es revisión, actualización de la política institucional, el monitoreo continuo de los procesos de atención, esto es fundamental para sostenerlo en el tiempo y ver en qué estamos fallando, qué es lo que ha disminuido, si el porcentaje de lactancia al alta bajó o no bajó. Monitorear el cumplimiento de las prácticas, porque aunque parezca mentira, pasa así, se cambian, la gente se renueva, y esto hay que monitorearlo permanentemente, y por supuesto, y este es un punto muy difícil, la capacitación permanente del personal existente y del nuevo. Este es el paso 2, la capacitación del personal, y en mi experiencia uno de los más difíciles de sostener. Cuesta mucho trabajo, y mucho esfuerzo y mucho tiempo capacitar a todo el personal, pero cuando hablamos del personal hablamos desde el camillero que acompaña a la mamá a la habitación, hasta la enfermera que se ocupa del cuidado del binomio, hasta el médico que asiste, todo el personal debe estar capacitado, hasta la secretaria, hasta el personal de admisión que recibe por primera vez a la embarazada. Entonces, la atención oportuna y adecuada solo puede lograrse si el personal tiene el conocimiento, las competencias y las habilidades para realizarla. La capacitación permite desarrollar habilidades efectivas, dar mensajes coherentes y unificados. Una de las dificultades que más vemos es cuando la gente recibe durante su internación
mensajes diferentes, y esto les crea confusión y no ayuda al apoyo de la lactancia. La implementación de las políticas y, lo más importante, la capacitación no es opcional, debe ser obligatoria y debe estar respaldada por la dirección y las jefaturas. Por ejemplo, nosotros implementamos que cuando las personas ingresan a la institución, y esto lo hacen varios hospitales y clínicas, entre las cosas que firman algo que dice que dentro de los 6 meses del ingreso deben completar la capacitación en lactancia materna. Una manera de comprometer a la persona que recién ingresa a realizarla. Y por supuesto, además, la institución debe brindar que se haga en horarios que el personal pueda concurrir, es decir, facilitar la capacitación es un desafío y es importante la participación de las direcciones, las jefaturas y el comité de lactancia. Hasta hace poco, hasta el año pasado, todo el personal que estaba en contacto con la embarazada, la puérpera o el recién nacido debía cumplir una capacitación de 20 horas, que incluía horas de práctica. Esto realmente era muy, muy difícil de sostenerlo en el tiempo, pero el año pasado el Ministerio de Salud publicó una iniciativa Hospital Amigo de la Lactancia, con lineamientos y herramientas que divide, de acuerdo a qué personal sea, cuántas horas de capacitación inicial tiene que tener. Entonces, todo el personal clínico en contacto con personas embarazadas, puérperas o recién nacidos, sí o sí debe realizar una capacitación de 20 horas que incluya al menos 3 horas de práctica. Nosotros creemos que la práctica es muy, muy importante y a veces preferimos aumentar las horas de práctica. Por eso dice al menos 3 horas de práctica. Pero el personal clínico de la institución que no pertenece a la maternidad y el personal no clínico, o sea, secretarias, camilleros, que sí está en contacto con la madre y el niño, tienen que hacer un entrenamiento de al menos 4 horas. Y el personal no clínico, que no está en contacto con la madre y el niño, con una capacitación de 1 hora sería suficiente. Por supuesto, no quiero extenderme porque si no sería muy largo, pero si ustedes van a este documento, el documento especifica exactamente cuáles son los contenidos que tiene que tener la capacitación de 20 horas, la capacitación de 4 horas, la de 1 hora. O sea que eso está todo bien desarrollado en este material que publicó el año pasado el Ministerio. Y lo más importante, todos los años tiene que haber actualizaciones. Por eso que dijimos, sostener en el tiempo esto implica actualizaciones de todo el personal todos los años, y ayuda, hay mucho material de lectura, el Ministerio tiene material, acá puse el material que hizo Rosmarie, que va a ayudar, y les puse ahí al costadito otro material que ustedes pueden ver en la página de Fundasamín, que hicimos desde el programa Creciendo Juntos con la doctora Subotovsky, que también puede ayudar y colaborar. La iniciativa Hospital Amigo está desarrollada para niños de término, no está pensada para la UCIN. Por eso, ya hace unos años, en el 2009, fue la iniciativa en los países nórdicos y Canadá de hacer una iniciativa para las unidades de cuidados intensivos neonatales. Pero recién en 2020, que está ahí el documento, la OMS y UNICEF lanzaron la iniciativa Hospital Amigo del Niño para recién nacidos pequeños, enfermos o prematuros, donde se desarrollan los pasos principales que hay que cumplir para mejorar y apoyar la lactancia materna en estos bebés más vulnerables, de lo que ya habló Cristina en su presentación anterior. Pero en la UCIN hay facilitadores y hay barreras. Las barreras, que depende cómo se miden, pueden ser facilitadores, pero en general son barreras, tienen que ver con la planta física, por eso es fundamental tratar de adecuar la planta física para que se pueda ser un facilitador, tiene que ver con las políticas de la institución, con las normas de atención, y los facilitadores en la UCIN son el Hospital Amigo, la maternidades seguras y los centros de lactancia, de los cuales voy a hablar un poquito. También estos son unos trabajos que hablan de otros tipos de facilitadores, como la educación familiar, que esto ya también lo desarrolló Cristina, que aumenta la intención de amamantar, reduce la ansiedad materna, pero también el tema del trabajo multidisciplinario. En mi experiencia, el trabajo en conjunto de enfermeras, consultoras en lactancia, médicos y fonoaudiólogas. Nosotros incorporamos una persona que específicamente trabaja en etapas muy tempranas en todo lo que es la oralidad, y eso realmente ayuda mucho cuando el bebé ya está
a punto de, no de egresar, pero de iniciar la alimentación a pecho, a que ésta sea más rápida y mejor. Y en cuanto a los centros de lactancia, tienen unas figuras de diferentes centros de lactancia, como ustedes saben, es un espacio, pero es fundamental, es un facilitador muy importante de la lactancia en LUCIM, y es parte de la gestión organizarlo. Es un espacio para extraer, conservar la leche en forma segura, cuando los bebés no se pueden amamantar en forma directa, y cumple, además de estas funciones asistenciales, como la promoción y protección de la lactancia, la contención a las madres, la extracción de leche humana, funciones docentes con todo el personal en relación al mantenimiento, a la extracción, a la conservación de la leche, y también es fundamental que los centros de lactancia tengan normativas escritas, para que todos hagamos y digamos lo mismo, y sobre todo esto es importante para unificar criterios y para transmitir a las familias. Pero para planificar un centro de lactancia, por supuesto, dependerá de los recursos de cada institución, los que tienen o los que pueden gestionar. Hace falta un espacio físico, hace falta una organización personal que se ocupe de atenderlo, y por supuesto equipamiento y materiales que no son muchos, sacaleches manuales o eléctricos, set o kits para los sacaleches, heladera, freezer, que son necesarios. Pero también es necesario que en la gestión tengamos en cuenta que en las instituciones trabajan mujeres que amamantan. Entonces también es necesario cuidarlas a ellas, de ahí la importancia de los espacios amigos. Tenemos que en las instituciones donde trabajamos, así como tiene que haber un centro de lactancia, tiene que haber un espacio amigo de la lactancia, donde el personal que está amamantando pueda extraerse la leche en forma segura, llevársela a su casa y alimentar a su hijo o hija en el horario de trabajo. Y quiero volver al hospital amigo y tomar esto que es el paso 10, porque no termina la protección y el apoyo a la lactancia durante la internación, que a veces son cortas. La pandemia también introdujo este cambio, las madres se van mucho más rápido de alta, internaciones cortas, entonces el post-alta es fundamental y es función de la persona que gestiona el servicio organizar el seguimiento post-alta de la diada para asegurar la continuidad de la atención. Y eso es el paso 10, que es coordinar el alta para que los padres y sus bebés tengan acceso oportuno a asistencia y atención continua. Las consultas de lactancia siempre deben ser consideradas como una urgencia y debe haber 24 horas los 7 días alguien que pueda resolverlas. Cada institución verá quiénes son, en cada turno siempre hay gente más motivada que otra a resolver problemas de lactancia, es cuestión de identificarlas, de ver cómo organizar que la mamá que se va de alta sepa a dónde puede consultar, con quién puede consultar para resolver las consultas posalta. Y no es mucho lo que necesita. Esto a modo de ejemplo, esto es una especie, es una historia clínica tipo, hay muchas, cada institución debe hacer la suya, donde uno puede ver qué es lo que pasa en la posalta en relación a la lactancia. No se precisa mucho, como ven ahí en esa foto, 2 silloncitos, una para la persona que asiste, otro para la mamá, y bueno, eventualmente, si hay más lugar, acompañada por quien esté acompañada. Y les quiero compartir con ustedes un trabajo que hicimos nosotros hace unos años, que fue presentado en un congreso. Es un estudio observacional, prospectivo, donde todas las bebés y mamás dados de alta se controlaban a las 48-72 horas después del alta, niños de término, 27 semanas o más, nacidos en ese periodo de tiempo. Hubo 1.900 niños que nacieron en ese periodo y 1.200 fueron incluidos. Algunos se excluyeron por diferentes causas, quedando 1.252, de los cuales casi el 55% no refirió problemas con la alimentación. Esto seguramente ha tenido que ver con la motivación de las familias y con el apoyo que recibieron durante su internación, pero hubo un porcentaje importante, 45% de las guiadas, que fueron 564, que realizaron consulta posalta, o sea, un porcentaje importante tenían dificultades o dudas que se sostenían después del alta, de las cuales más o menos 394
efectivamente tenían dificultades, o sea, 1/3 de los niños que se incluyeron en este estudio presentaron dificultades que solo se pudieron resolver después de la internación o terminar de resolver, y que esas intervenciones a veces garantizan el mantenimiento y la continuidad de la lactancia. La mayoría de las dificultades que encontramos nosotros en este estudio fueron de causa materna, como las más frecuentes fueron la congestión mamaria, las grietas y dificultades con el agarre. Pero les quiero compartir un par de estudios que me parecieron que vale la pena nombrar. Uno es este que se publicó hace unos años, son datos de la red Vermont-Oxford, o sea que tiene muchos niños, casi 350.000 prematuros, entre 400 y 1.500 gramos, de 802 hospitales de Estados Unidos, y ellos vieron la tendencia en la lactancia, alguna forma de lactancia, no hablan de lactancia exclusiva, en este grupo a lo largo de los años, vieron que aumentó, fue 44% en el 2008 y 52% en el 2017. La misma red, esto no está en el trabajo, lo agregué yo porque tenemos los datos de la red, en el 2021 siguió aumentando el porcentaje de niños que salían de las unidades de cuidados intensivos por algún tipo de lactancia, era casi el 57% en 44.000 niños. Pero lo que quiero mostrarles es esto que está acá abajo, y en la variabilidad que había y que ellos mostraron en los diferentes lugares, por ejemplo, zonas del país, este, oeste, sur, y con las diferentes razas. O sea, fíjense que, por ejemplo, acá, que era en esta zona, donde la lactancia tenía más del 60%, pero otras zonas de Estados Unidos era mucho menor. O sea, había gran variabilidad, tanto dependiendo de dónde había nacido el bebé, como también de la raza de la madre. Y estos son los datos de la red Neocosur, que muestran resultados similares. Fíjense, esto es lactancia materna exclusiva, esto es mixto, y esto es exclusivo de fórmula. Y se pueden ver estos pocos centros donde reportaron estos datos en el seguimiento, esto es a las 40 semanas, esto es a los 6 meses de edad corregida, ven también mucha variabilidad en los servicios en relación a cómo eran dados de alta o continuaban a los 2 meses la lactancia, niños de acuerdo a la institución en donde hubieran nacido. Por eso yo creo que es, y con esto estoy terminando, fundamental que las instituciones busquen indicadores, creen herramientas de recolección de datos, auditen, midan, porque a veces queremos algo que después los datos nos muestran que no es lo que creíamos. Y esta variabilidad entre servicios, regiones, muestra también eso. Entonces, auditar, medir, sabemos dónde estamos parados, nos va a permitir realizar estrategias y desarrollar herramientas para mejorar nuestra calidad de atención y nuestros indicadores de lactancia materna exclusiva, mixta, al alta y luego del alta. Tener indicadores de lo que hacemos, yo creo que nos va a permitir planificar programas de mejora de la calidad y asegurarnos que efectivamente mejoramos año a año. Y quiero terminar con ustedes compartiendo el lema de esta Semana Mundial. Esto es un material que hicimos para las redes en Fundasamín, junto con Pan American y la provincia de Chubut, y recordar que el lema de esta semana, y dejarle con esto el paso a Adriana, fue del Ministerio de Salud de la Nación, fue promover, proteger y difundir la lactancia en el marco del Plan 1000 días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ana. Excelente la disertación y enormes los desafíos que tenemos por delante. Bueno, en la última charla, la doctora Adriana Goreste nos hablará sobre la visión de las políticas públicas. Adriana es coordinadora médica de neonatología en el Sanatorio de la Trinidad San Isidro y consultora externa de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación. Y después tendremos nuestro espacio de preguntas. Adelante, Adriana, y bienvenida. Bueno, muy agradecida por poder compartir el espacio. Es un espacio para mí que tiene un valor simbólico muy importante por mi pertenencia a Fundasamín, y por el otro lado, bueno, la posibilidad de reencontrarme con ex compañeras muy apreciadas, muy queridas. Voy a compartir pantalla.
Bueno, en esta distribución de los temas vinculados a la lactancia, digamos, y en forma complementaria en esta agenda, yo voy a hablar sobre políticas públicas, que es de alguna manera el tema que está vinculado a la salud, al bienestar, a las condiciones de vida de las poblaciones. Las políticas públicas, digamos, son el instrumento que permite facilitar las condiciones para garantizar derechos y, por el otro lado, para alcanzar o acceder a los servicios, en este caso a los servicios con equidad. Vamos a partir de algunos indicadores que afortunadamente tenemos en el país. Uno de los instrumentos, de las fuentes de información, es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que se realizó en el 2018 y se publicaron sus resultados en el 2019, y la Encuesta Nacional de Lactancia, que se realizó en el 2017 y cuyos resultados están publicados en archivos de pediatría el año pasado. Tenemos que, afortunadamente, en nuestro país, un altísimo porcentaje de niños inician la lactancia en el momento del nacimiento. Y en este caso, las dos fuentes coinciden, el 97%. Ahora, ¿qué es lo que pasa durante los primeros meses de vida? Si hacemos un promedio de la prevalencia de lactancia en los primeros 6 meses, tenemos que menos de la mitad de los niños tienen lactancia exclusiva, y que aproximadamente el 40%, más o menos el 40% de los niños alcanza lactancia exclusiva al 6º mes de vida. Si vemos la prevalencia entre los 12 y los 15 meses, por supuesto ya no de lactancia exclusiva, sino de algún tipo de lactancia, alcanzamos a más del 70%, y un dato llamativo es que la edad promedio de abandono, según la encuesta nacional, es de el promedio, digamos el tiempo de promedio de abandono de la lactancia es alrededor de los 6 meses. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Lactancia, ¿cuáles serían aquellos factores que se asocian a un abandono precoz o a la reducción de la prevalencia de la lactancia en nuestro país? Y acá tenemos varios factores, y esto es importante saberlo porque a la hora de diseñar políticas públicas, esto es un dato que facilita. Por un lado, obviamente, que en la medida que aumenta la edad de las niñas y niños, esto es en la medida que aumenta la edad, disminuye la frecuencia o la prevalencia de lactancia. Pero hay un dato muy importante, que a menor nivel educativo materno, la prevalencia disminuye, el nacimiento por cesárea, el bajo peso al nacer, la puesta al pecho después de la primera hora de vida, y la separación de la díada por más de 4 horas diarias también es un factor de riesgo. Coincidente con, digamos, con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda lactancia humana exclusiva hasta la introducción de la alimentación complementaria, mantener la lactancia hasta los 2 años o más de vida en niñas y niños, y que la leche humana sea el alimento lácteo predominante hasta los 2 años de vida. Desde el punto de vista de la perspectiva sanitaria, y un poco en función también de lo que comentaba Cristina en su presentación, y de lo que también comentaba Ana, digamos, la evolución de ciertas concepciones sociales tienen que ser de alguna manera acompañadas por las políticas públicas, que tienen que tomar estas modificaciones, estos avances,
para poder de alguna manera implementar estos cambios en las estrategias que se ofrecen en las políticas públicas. En este momento de nuestra vida y de nuestra participación social ya no se concibe la lactancia como un hecho individual donde solo está enfocado y concebida las necesidades tanto de la persona que amamanta como del lactante, sino que se concibe como un hecho colectivo, como un hecho cultural, ya que cualquier tipo de práctica social puede ser facilitadora o puede ser obstaculizadora de llevar a cabo el proceso de amamantar. Siendo el rol central de aquella persona que amamanta, la pareja, la familia, la comunidad en todos sus entornos, en los entornos en que todos vivimos y atravesamos nuestras experiencias, compartimos la responsabilidad para que la lactancia sea posible. Y por eso esta concepción que, digamos, hablaba el doctor Pruden en un inicio, acerca de la corresponsabilidad. Y la responsabilidad no solo de los individuos que integran la sociedad, sino de todos los sectores, es decir, la responsabilidad colectiva, tanto de las organizaciones, de las instituciones, de los referentes, de los grupos sociales, en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito empresarial, y repito, en todos los entornos en donde nos toca vivir. De alguna manera esto expresa el concepto de intersectorialidad que incorporan las nuevas políticas públicas en su entramado y en su articulación. La lactancia también está considerada en estos días como una tarea de cuidado, y es una tarea de cuidado no remunerada. Y entonces aquellas políticas que van a apuntar a resolver o a garantizar el derecho a cuidar y a ser cuidado, también de alguna manera impactan en la lactancia. Cuando hablamos de responsabilidad, la responsabilidad también está del lado del Estado y es una responsabilidad relevante, ya que el Estado debe promover y facilitar esta práctica justamente a través de políticas públicas integrales. En el año 2020, plena pandemia, 2021, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Cultura organizaron conversatorios, fueron 5 conversatorios, un poco con la idea de problematizar la lactancia con una pregunta gatillo, invitando a participar en este debate y en estas reflexiones a profesionales de la salud, profesionales del derecho, representantes de la academia, referentes barriales, consultores ambientales y representantes de las comunidades indígenas y colectivos LGTBIQ+. El resultado de esos conversatorios, que verdaderamente fueron experiencias muy enriquecedoras, se sistematizaron en 2 documentos, un documento que publicó el año pasado la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio, y otro documento que es Lactancia en el marco del buen vivir, por parte del Ministerio de Cultura de la Nación. La pregunta, como les comentaba, la pregunta gatillo, sobre la cual rondaron las participaciones, las voces, fue si la lactancia es solo materna. Y esto dio un insumo muy importante. Acá en la diapositiva quise poner algunas frasecitas relevantes de las conclusiones, de los relatos, de las reflexiones. Les comentaba que fue un insumo muy importante porque simultáneamente estaba en reglamentación la ley de 1000 días y también estaba en proceso las mesas interministeriales
que estaban debatiendo el proyecto de ley de cuidados, del nuevo sistema integral de cuidados en Argentina. Como comentó Ana en su exposición, estas concepciones de la corresponsabilidad y qué implica esta corresponsabilidad hacen que el Ministerio decida la adaptación de la iniciativa Hospital Amigo de acuerdo a nuestras realidades y también teniendo en cuenta nuestro nuevo marco normativo. Y en función de esto es que se hacen las nuevas recomendaciones para la certificación, para la recertificación y para los centros de lactancia, ya sean los institucionales como los espacios amigos de la lactancia, en aquellas, digamos, organizaciones que no pertenecen al sector salud. Como vemos, digamos, y en función de esto que estamos conversando, no existe una sola manera de amamantar, no hay una sola experiencia válida, y por eso hablamos de lactancias, porque hay tantas lactancias como culturas, hay tantas lactancias como sujetos, sujetas que atraviesan esta experiencia. Y por el otro lado, y también coincidiendo con esto que decía Cristina, si uno piensa en la lactancia, pensamos en un sinfín de dimensiones que tienen que ver, que están vinculadas y que por el otro lado impactan. Y todas estas dimensiones tienen que estar contempladas en las políticas públicas para poder dar garantía a los derechos y para poder dar acceso. Por eso hablamos ya no de políticas de salud que tengan vinculación con la lactancia, sino que para dar respuesta a todas o para enfocarnos en todas estas dimensiones también tenemos que considerar las políticas laborales y también tenemos que considerar, por supuesto, las políticas sociales y de cuidado. Y de alguna manera hablamos de intersectorialidad y de integralidad porque estamos considerando un entramado y articulación de todas estas políticas que finalmente todas van a impactar en la lactancia. Como ya nombraron mis compañeras, a finales del 30 de diciembre del 2020 se promulgó la ley de 1000 días, la única ley aprobada por absoluta unanimidad, y yo creo que esto hay que resaltarlo. Es la ley de acompañamiento, protección y cuidado integral de la salud y la vida de las personas gestantes, niñas y niños en los primeros 3 años de vida. Si bien los primeros 1000 días considera, es el ciclo vital que involucra hasta los 2 años de vida, la ley de 1000 días se extiende hasta los 3 años de vida. El fin es reducir la mortalidad y la malnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos y el desarrollo, comprender la salud de manera integral y prevenir violencias. Convoca a la intersectorialidad, esto quiere decir que trasciende el ámbito exclusivo o el campo exclusivo de la salud, con políticas integrales y con perspectiva de curso de vida, y apela, por supuesto, a los acuerdos interjurisdiccionales para la gestión federal del Plan de 1000 días. Se apoya en un amplísimo, vasto marco normativo que afortunadamente los argentinos, argentinas tenemos, tanto los acuerdos internacionales como las leyes nacionales. Acá podemos, por el tema específico que nos convoca, podemos señalar la ley 26.873, que es justamente la de lactancia y promoción de la lactancia, que se promulgó en el 2013, pero se reglamentó en el 2015. De acuerdo a la ley, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación,
que tiene la obligación de diseñar un modelo de atención y cuidado integral de salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los 3 años de edad, con perspectiva del derecho a la salud integral de las mujeres, otras personas gestantes, niños y niñas, y teniendo en cuenta las particularidades territoriales en todo el país. Por eso es tan importante los acuerdos de nación con cada una de las jurisdicciones. El modelo de atención definido se plantea incluir los 3 subsectores de la salud y articular con otros organismos públicos competentes en el tema de la salud y el bienestar en este ciclo de vida. Los ejes en que, digamos, se basa la ley 1000 días coincide con el documento de la Organización Mundial de la Salud, todas las mujeres, todos los niños, sobrevivir porque plantea poner fin a las causas o a la mortalidad prevenible, prosperar en el sentido de lograr la máxima potencialidad en salud y bienestar, y transformar porque se ocupa específicamente de acciones y estrategias para reducir y para garantizar la no violencia, a su vez incluir las diversidades, con un enfoque intersectorial de equidad, considerando este periodo como un periodo de secuencia de curso de vida y teniendo en cuenta las especificidades territoriales, con perspectiva de derechos humanos, del derecho de las discapacidades y de los derechos de género. Abarca 3 grupos de políticas. Políticas que garanticen el derecho a la identidad, el derecho a la seguridad social y que garanticen el derecho a la salud integral. Y lo transversal es el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a la información y a la capacitación, en este caso no solamente de los equipos de salud, sino de los referentes territoriales. Con respecto a la identidad, se está trabajando sobre el sistema de alerta temprana de los nacimientos, certificado digital de hechos vitales. Esto está en plena construcción a través de la articulación del RENAPER y el Ministerio de Salud de la Nación, y por supuesto todo lo que es compra de insumos, garantía de insumos, tiene que ver con los sistemas de seguridad en la identificación en el momento del nacimiento. Con respecto a las políticas de seguridad social, se suma una nueva asignación, que es la asignación por cuidado de salud integral, que abarca desde el momento del nacimiento hasta los 3 años cumplidos de edad, y sobre esto se está trabajando con ANSES, Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, olvidé decirles, pero se los comento ahora, así como el Ministerio de Salud de la Nación es digamos, la autoridad responsable de llevar a cabo la ley de 1000 días, el plan 1000 días, se conformó una mesa coordinadora nacional donde no solamente participa el Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Acceso, sino que participa el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, participa la ANDIS, la ANSES, y Justicia y RENAPER. O sea que todos estos sectores del Estado, de alguna manera, están articulándose para poder cumplir con la reglamentación del Plan 1000 días, que por supuesto va a ser un proceso hasta que se logre y se garantice la total implementación. Con respecto entonces a la garantía de los derechos de la seguridad social,
se amplió la asignación universal por embarazo, que pasó de 6 mensualidades a 9 mensualidades, incluso se notifica cuando se hace el diagnóstico de embarazo y se cobra en forma retrospectiva. Se amplió la asignación por nacimiento y también se reconoce la asignación por adopción. Con respecto, redondeando. Sí. Bueno, con respecto al cuidado integral, acá ven las políticas priorizadas, dentro de las cuales tenemos lactancia y nutrición. El Ministerio viene trabajando sobre los componentes para garantizar la información y la capacitación. Todos estos los pueden ubicar en el recursero del Ministerio. Estos están en elaboración y van a publicarse entre el año 2022 y 2023. Está en curso el curso de formación de equipos territoriales de la Ley 1000 días. Ya empezamos ahora la tercera cohorte. En cuanto a la provisión de insumos, voy a recalcar que bueno, hasta este momento hay dos cuestiones que tienen que ver directamente con la lactancia. Uno es que después de 50 años el Ministerio pasa a, digamos, a no proveer leche de vaca a los centros de salud, y que ese recurso financiero pasa directamente a las beneficiarias. Se suma a la asignación universal por hijo, a la asignación universal por cuidado, y ese monto monetario no está dirigido exclusivamente a leche, sino que se recomienda la compra de alimentos saludables. Y el otro insumo que tiene vinculación directa es que para aquellas madres que por cuestiones de salud, decisión por autonomía y no deseo de amamantar, o por el motivo que fuere, no llevan a cabo el proceso de lactancia, en el sector público, en aquellos niños atendidos en el sector público, el Estado garantiza las fórmulas de inicio. El plan 1000 días está en plena rodada, se están haciendo los acuerdos jurisdiccionales digamos, con la gobernación de cada una de las provincias y los ministerios de salud de cada una de las provincias. Y el otro tema que quería compartirles es que el Poder Ejecutivo Nacional en mayo del 2022 envía a la Cámara de Diputados y Senadores el proyecto de ley para la creación del Sistema Integral de Cuidados en Argentina, que es producto del trabajo interministerial que se produjo, que se llevó a cabo en los años 2020-2021, y de la consultoría y el trabajo, digamos, con todos los sectores involucrados de la sociedad. Este proyecto de ley se llama Cuidar en Igualdad, e impulsa un modelo solidario de organización social del cuidado corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado, con perspectiva de derechos y en clave de igualdad de género. ¿Y por qué lo traigo aquí? Lo traigo porque hablar de acceso a la lactancia sin hablar, por ejemplo, de las licencias por maternidad o por otros motivos, digamos, esto va a posibilitar que en forma progresiva haya un factor social y el ejercicio de un derecho que puede impactar positivamente en el sostenimiento de la lactancia. Actualmente las licencias por maternidad son de 90 días, la propuesta del proyecto de ley es que progresivamente y durante 8 años se logren los 126 días de licencia. La licencia de la pareja no gestante, en este momento es por paternidad, pero está reconocido la diversidad en las parejas de la persona que amamanta y de la persona que gesta.
que pasaría de 2 días a 90 días también en forma progresiva, las licencias por adopción, la asignación de personas gestantes monotributistas sociales y autónomos, que hasta ahora no tienen ningún tipo de, ni de cobertura para la asignación, ni tampoco de licencia, y licencia para personal no gestante, también monotributista y autónomos. Esto es entre otras cosas, pero me parece que es lo que tiene vinculación más directa. Y por último, y para finalizar, los invito al encuentro virtual, que es la actividad central del Ministerio para la Semana Mundial de la Lactancia. Va a ser este próximo viernes 5 de agosto a las 10 de la mañana. Y luego por el chat les voy a enviar un link para que ustedes puedan acceder a un video en YouTube que es muy cortito, que elaboró el Ministerio de Cultura de la Nación entre el 2021 y 2022, que tiene que ver con la corresponsabilidad en la lactancia. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana, un lujo, un panorama completísimo desde todo punto de vista, y muy enriquecedor para todos porque son aspectos, en algunos casos, poco conocidos. Bien, tenemos un espacio para las preguntas. Desde lo institucional me gustaría saber de cuánto tiempo disponemos para las preguntas. Las que no se puedan contestar se contestarán personalmente después. ¿Cuánto tiempo disponemos para esta parte de preguntas? Aquí con Rosmarie arbitrariamente decidimos hasta las 18 horas. Perfecto. Hermoso espacio. Muchísimas gracias por tal arbitrariedad. Bueno, hay algunas preguntas en el chat que, bueno, algunos son felicitaciones, excelente, por compartir todo esto. Bien. Primera pregunta para la licenciada Lucila Escoto. Según su experiencia y conocimiento, ¿cuáles considera que son las dificultades más frecuentes para el mantenimiento de la lactancia en los servicios de internación pediátrica y neonatal? ¿Y cuál considera que serían las estrategias prioritarias para mejorar esa situación? Lucila. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Hola. Gracias. Excelente, la verdad, todas las disertaciones. Y bueno, por ahí muy en sintonía con las disertaciones de recién, para mí las principales barreras se dan por un lado porque hay una heterogeneidad en los conocimientos y hay muchos mitos que muchas veces cuesta derribar y mucha diferencia en la información que brindamos a las familias. Y por otro lado, porque cuando uno hace terapia intensiva muchas veces la urgencia empieza a opacar otras cuestiones importantes y recarga de trabajo, y bueno, hace que muchas veces cuestiones como la lactancia, que son fundamentales, se queden de alguna forma ignoradas. Entonces creo que es fundamental que como equipos de trabajo conformemos equipos específicos, ¿sí?, que ayuden a visibilizar en la semana de la lactancia, pero a lo largo de todo el año, porque esto es un compromiso del día a día, que se brinden capacitaciones y que también se trabaje constantemente con los recién nacidos o con los niños y sus familias, capacitando a las familias para tratar de lograr la lactancia, que la lactancia continúe y que no sea solo un evento en la internación. Que bueno, es mi humilde opinión relacionada con la experiencia. No sé si contesta. Gracias, Lucila. Dijiste algo fundamental, y es que haya personas que tomen el tema como lo importante. Ojo, esa disponibilidad de recurso humano en favor de la lactancia depende, como dijo la doctora Pedraza también, de las políticas institucionales y del compromiso que la institución tenga con la lactancia, porque el terapista está en la urgencia y alguien o un grupo o un comité tiene que ocuparse de este tema y de poner los recursos necesarios. Totalmente. Tiene que estar la decisión política, ya se habló. Fundamental. Fundamental. Pregunta para la licenciada Cristina Malerva, muy interesante el haber contemplado en su presentación el tema de poder sostener y acompañar a la lactancia
cuando alguien está cursando un problema de salud, por ejemplo la madre, y no el niño. Además de la iniciativa de las pegatinas en la habitación que comentó, ¿hay alguna otra experiencia, alguna otra iniciativa en el mundo o en nuestra región? Bueno, sí, por supuesto, ya en nuestras instituciones, en muchos de los que estamos aquí presentes, se arman protocolos en los cuales, de acuerdo a la realidad de cada institución, con qué personal cuentan, quiénes hacen el trabajo de lactancia, hay instituciones en que hay puericultoras, en otras hay enfermeras de lactancia, en otros las nutricionistas a veces se acercan. Digamos que esto es algo que se debe consensuar en equipo de acuerdo a la realidad de cada institución. La idea es, con los recursos de cada uno, poder realizar un protocolo en el cual esté preestablecido que cuando la madre de cuando una mujer después del parto sea madre de un niño en neonatología, que es lo más frecuente, o de un niño sano que va a quedar probablemente en neonatología en un sector de mínima complejidad para poder, digamos, esperar a su mamá, difícilmente le puedan habilitar una cama o una habitación para que esté con el padre o con la familia. En ese caso, es realizar toda una secuencia de cómo es acercarse a la terapia o al sector de internación y poder realizarla primero, el acercamiento, de pedir el consentimiento, si está de acuerdo, si la madre está consciente, por supuesto a ella en primer lugar, y si no a la familia, y poder realizar manualmente la extracción. Muchas veces nosotros hemos tenido la experiencia de enseñárselo a la familia que acompaña, que generalmente es si hay pareja o la madre, alguien que esté junto a la paciente, que realice la extracción manual o mecánica, de acuerdo a lo que en ese momento evaluemos, y la recolección. Las primeras obviamente tienen que ser a través de personal del hospital, y poder recolectar desde el primer día el calostro, posteriormente la leche para ese niño, ya sea internado en neonatología o sano. Sí, hay experiencia, la pegatina no tenemos experiencia, eso sí, es bibliografía, y me pareció un recurso pequeño, sencillo, barato, muy fácil de que se comprometa el resto del personal, ya sea del piso de internación donde está la madre después de una cirugía, como de una terapia intensiva, en la que antes no se ocupaban en absoluto de este tema y lo ignoraban. Y la experiencia es que en la medida que se trabaja el conjunto, están comprometidos y colaboran muchísimo y lo hacen y avisan, preguntan cuando hay dudas, lo facilitan. Así que sí, la experiencia existe, y hoy, como comenté, en Salta publicaron que están haciendo capacitaciones para el personal de la terapia intensiva de adultos, lo cual me parece, eso sí, es un hallazgo, me parece un progreso muy grande. Gracias, Cristi. Rescato tu idea de tener protocolos escritos en cada institución para que todos hagan lo mismo, quién se ocupa, quién es el responsable, cómo se encara el acercamiento a la mamá que está enferma. Y añadido a esto, comparto lo que fue nuestra experiencia con la indicación apresurada de suspender la lactancia en mamás que tenían que hacerse estudios de imágenes, de diagnóstico por imágenes, donde con ayuda, con el respaldo de la página de lactancia, con todo el asesoramiento sobre las drogas que se usan, con eso escrito hemos ido a conversar con las personas responsables de diagnóstico por imagen y se acabó la indicación de suspender la lactancia materna. La gente, cuando uno se acerca, se entusiasma
porque muchas veces muchas indicaciones son por temor a la droga que está tomando la mamá para su tratamiento. Así que nuestro compromiso y el compromiso de los demás se logra a través del diálogo. Muchas gracias, Cristina. Quiero pegar el link de la página de consulta de medicamentos en el office de los médicos que están haciendo las indicaciones. Al principio era ir yo personalmente y pegarlo y hablarlo, y realmente ellos renovaban el cartel, lo volvían a poner, lo usaban. Es muy notable lo que decís vos, sí. La gente se compromete cuando entiende y la verdad es que los resultados son buenos. Y es bueno que en todos los turnos sepa cuál es el proceso, porque esto se puede ocurrir en cualquier momento del día o en los fines de semana en que cambia el personal, ¿no? Exactamente. Por eso digo que es bueno tener protocolos escritos. Otra pregunta, excelentes ponencias, pregunta para la doctora Ana Pedraza: ¿en qué momento comienza a intervenir la fonoaudióloga en la oralidad del prematuro y qué factores tienen en cuenta? ¿La edad, el peso? Sí, muy buena la pregunta. O sea, no hay un momento, no hay algo general para todos los chicos. Por supuesto, no es en la etapa aguda, cuando el chico está en respirador o ventilado, muy agudamente enfermo. Por supuesto, esto no se hace. Sí se hace las topicaciones con calostro, que esto se está haciendo en forma rutinaria, pero no empezar con la oralidad. Una vez que el bebé sale de la etapa aguda, independientemente del peso y la edad gestacional, uno va individualizando cada bebé, y lo que hace la fonoaudióloga es trabajar con el bebé y la mamá y ver en qué momento esa mamá y ese bebé están preparados para iniciar, que al principio, por supuesto, no es la succión al pecho directo, sino son ejercicios que ella hace para ir preparando la oralidad de los bebés, y después en algún momento empezar con las primeras puestas al pecho, que por supuesto son monitoreadas, pero no hay un peso fijo. Yo les puedo decir 1000, 1500, es arbitrario, es individualizado en cada bebé, y esto es lo que es el trabajo fundamental de todos, de la fonoaudióloga, pero también de las puericultoras, las enfermeras y los médicos. Muchas gracias, Ana. Ahora acá dice, también para la doctora Pedraza, tomando en cuenta su vasta experiencia y contacto con diferentes provincias, ¿en qué medida los pediatras no neonatólogos están suficientemente capacitados en el tema y se perciben con herramientas suficientes para acompañar con eficiencia la lactancia? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No, Norma. Bueno, a ver. Lo que hay en la realidad que la formación en lactancia, ya sea en el pregrado como en el posgrado, es muy mala. De eso seguramente, Norma, te sabes más que yo. Pero realmente la lactancia no es un tema en los programas de pregrado y de posgrado. Y coincido en que la capacitación de los pediatras debería ser un objetivo, porque cuando hablamos de hospital amigo, claro, hablamos mucho de todo lo que es la internación y la posalta en el primer mes de vida, y por ahí nos olvidamos un poquito de los pediatras. Pero nosotros tratamos en las capacitaciones que hacemos en diferentes provincias de incorporarlos, y de hecho se incorporan, y hay mucha gente que está muy interesada en el tema. O sea, como todo, no somos todos iguales, hay muchos pediatras muy interesados y otros que tienen menos interés en la lactancia, pero en las capacitaciones se trata de incluir, porque aparte en muchos lugares de la Argentina, los que atienden a los recién nacidos son los pediatras. O sea, no en todos lados son neonatólogos los que atienden. Muchos lugares los recién nacidos no son atendidos por pediatras. Entonces es fundamental incluirlos en las capacitaciones de lactancia. Así que, bueno, sí, creo que es una tarea que no debería terminar en la gente que está en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Totalmente de acuerdo, Ana. Y de hecho, tenemos que tomar conciencia que la promoción y apoyo y sostenimiento de la lactancia materna empieza durante el embarazo, sin lugar a duda. Continúa en sala de parto, el contacto piel a piel, la puesta precoz al pecho, en las terapias neonatales. Ahí hay más tiempo para trabajar. En general los bebés se van ya más encaminados. Pero en la internación conjunta, la lactancia materna completa su ciclo en los primeros 15 o 20 días. Entonces, si no hay un seguimiento y un apoyo, lo que mencionaban, la consulta de lactancia debiera ser un tema de urgencia. Y de eso me consta que no hay conciencia.
no hay predisposición a los consultorios de lactancia, no se le brindan espacios a las especialistas en lactancia materna, a las asesoras, para solucionar los problemas que pueden presentarse normalmente en los primeros 15 días de vida. Y si no hay consultores en lactancia o consultorios, tampoco hay capacitación a los pediatras para resolver esas dudas. Es un vacío que hay que tomar conciencia y que hay que llenar. Yo creo en mi experiencia también así personal y también en diferentes instituciones, que es un lugar que estamos tomando los neonatólogos, estamos tomando los neonatólogos, y la mayoría de los servicios de neonatología, por eso yo hablé del consultorio. Hay consultorios posalta, y en general lo que se trata es que el chico sea derivado al pediatra cuando ya la lactancia está instalada, instituida, sin dificultades, y en esos consultorios están los neonatólogos y las consultoras de lactancia. Entonces, un poquito para resolver esto, lo que hacemos es, tratamos de que los chicos derivarlos, bueno, cuando ya está bien instalada la lactancia. Sí, sí. Y en realidad el Ministerio, con la escasez de neonatólogos que hay, está de acuerdo en que el recién nacido sano debiera ser atendido por el médico pediatra, no por el neonatólogo. Entonces, la importancia que el médico pediatra, así como se capacita para la recepción del recién nacido de bajo riesgo, se capacite para el acompañamiento de la evolución de la lactancia en los primeros días de vida. Pregunta para la doctora Adriana Gorestein. Usted mencionó los lineamientos emitidos en marzo de este año sobre espacios amigos de la lactancia. ¿Está planificado realizar algún tipo de sensibilización o capacitación en los espacios de trabajo para promover la implementación de estos lineamientos? Sí, no puedo decir fechas, pero sí, probablemente en las jornadas de la Semana de la Lactancia sea un espacio donde esto se promocione. Hacer, digamos, difundir los nuevos documentos, los nuevos lineamientos, en qué consisten. Siempre hay una política de promoción hacia la certificación. Hasta ahora creo, si mal no recuerdo, son 67 las instituciones en el país que están certificadas. Me refiero a los hospitales, nivel 2, nivel 3, y no a los centros amigos, a los espacios amigos. Así que sí, se están elaborando las capacitaciones, el material de capacitación, y ya les digo, probablemente en la jornada algo de esto se notifique o se difunda. Bueno, son todas buenas noticias, Adri. Muchísimas gracias. Continúan felicitaciones de Claudia, excelentes disertaciones, muchas gracias. Elina, excelentes presentaciones, miradas amplias y actualizadas, absolutamente cierto. Paola Pintos, muchas gracias por la charla. Una pregunta, ¿dónde podemos informarnos más sobre cómo identificar a las mamás con depresión para poder actuar allí? Muy buena pregunta. ¿Quién contesta? A las mamás con depresión. Cristina. Me parece que eso llama a la interdisciplina, porque la presencia de un psicólogo perinatal en las unidades debería ser fundamental, y su participación activa, ¿no? En algunas unidades los hay, pero no en la mayoría. Sí. Bueno, sí, eso es fundamental. Alguien con formación perinatal que sepa realmente la situación por la que atraviesan las familias en esa etapa, y bueno, particularmente, como es la pregunta, de las madres angustiadas, con depresión y demás. Yo creo que detectarlo lo vamos a detectar todos los que estemos bien sensibilizados frente al tema y con experiencia cuando tratamos a un binomio, cuando estamos junto a una madre y un bebé prematuro que estamos atendiendo. Pero creo que la ayuda que necesita, más allá del apoyo que le podamos dar, que es muy valioso,
y que a veces es lo único que se les puede dar en ese sentido, es digamos que pueda actuar un especialista en el tema. Eso sería lo ideal, y a falta de eso, bueno, por supuesto, saber derivar, saber pedir ayuda. Una perlita, como el cuadro típico de depresión puerperal a veces aparece en el primer mes de vida y no inmediatamente después del parto, hay una pequeña encuesta simplificada que es la escala de Jefferson de depresión puerperal, que algunos pediatras, como la consulta cada día es más breve, tienen esa pequeña encuesta, y cuando llega una mamá para ser atendida con su bebé en el pediatra, la persona que la recibe y toma su turno, la nota, le entrega esa encuesta y ella tilda algunas cositas como la frecuencia con que tiene ganas de llorar, o no duerme, o no se arregla, o no come, y se suma un puntaje, y evidentemente el pediatra, por lo menos cuando lo va a atender, tiene una mínima visión de si esa mamá necesita ayuda. En internación conjunta es un momento muy vulnerable. Recuerdo un trabajo muy básico que hicimos con mi querida compañera Elsa Baliño, que una vez nos propusimos preguntarle a todas las mamás, después de haber atendido al bebé y charlar con ellas para no arruinarlo todo, le preguntamos, ¿en algún momento sentiste ganas de llorar? Pregunta sencilla, y darnos cuenta que el 70% de las madres nos decían que sí o se ponían a llorar. O sea, a veces mucha gente se recompone, disimula, pero la etapa es sumamente vulnerable y es fundamental, y no siempre está, contar con un apoyo psicológico, con un asistente social, o detectar el problema para, en común acuerdo con el obstetra, pedir ayuda para esa mamá. Me parece fundamental. A ver, faltan 3 minutos. ¿Tenemos alguna pregunta más? En los centros de lactancia tenía un comentario, Norma, perdón, el doctor Suden tenía un comentario. Sí. Sí, yo me quedé pensando cuando vos mencionaste lo de imágenes y la posibilidad de interrelacionarse, y cuando hablamos de corresponsabilidad, me vino a la memoria lo que ocurrió a los comienzos de la pandemia, cuando salió la resolución del ministerio, la guía que había que separar al chico de la madre, que era la guía del CDC en Estados Unidos. Yo me acuerdo que en ese momento, acá en Fundasamín, con Coco, cuando la leímos dijimos, bueno, primero no hay evidencia, y segundo es inviable. Entonces nos decidimos a buscar el apoyo de otras sociedades, Miguel Larguén, la Academia, Sociedad de Pediatría y todo, y mandamos una conceptuosa carta al ministerio, que el ministerio recibió, y nos contestó diciendo si estábamos dispuestos a una reunión. Tuvimos esa reunión que coordinó Mariana Seriotto, y después de ellos analizar profundamente lo que nosotros decíamos y la falta de evidencia, etcétera, se decidió cambiar la norma en la cual el chico permanecía con su madre. Nuestro objetivo era fomentar la lactancia, por un lado. Por otro lado, que si la mayoría de las madres no estaban enfermas, tenían COVID positivo. Sacarle al chico a la madre estaba en el peor interés de la salud de la propia madre. Y esta posibilidad de interacción, que después se concretó cambiando la resolución, y además pidiéndonos a un grupo de nosotros que coordinó Coco Bain, de escribir las normas para el recién nacido sano, el recién nacido que tenía que ir a distintos lugares, que se hizo. Un grupo trabajó muy intensamente. Y lo que quiero decir, siguiendo lo que decía Gian Antonio, nuestra obligación es ser los abogados de las familias, y no importa que estemos donde está hoy Adriana, que está en el ministerio y también está en la clínica, a veces nos toca estar de un lado o del otro, pero esta interacción y esta corresponsabilidad con las entidades públicas es parte de nuestra tarea indelegable, porque alguien tiene que intervenir, porque ellos con las mejores intenciones sacaron esa ley, escrita por infectólogos, pero que no contemplaba todo lo demás. Posteriormente, Estados Unidos cambió la norma muchos meses después. En Europa nunca se implementó, y todo el mundo dejó a los chicos con sus madres, de manera tal que esta interacción o esta corresponsabilidad debe ser ejercida en todos los niveles.
Así que bueno, eso quería decir porque me parece que forma parte de esta interacción que hay, en la cual cada uno tiene que cumplir el rol que le toca donde está, y no quedarse en su circuito o en su lugar de trabajo. Sí, eso lo tiene que hacer, pero también pensar de una manera más amplia que ayude a todos a tomar mejores decisiones. Excelente broche y reflexión para este encuentro. Creo que, a ver, son exactamente las 18. Tengo una pregunta más, ¿la podemos hacer? ¿O las contestamos después por privado, las preguntas que quedaron? ¿Qué opinan? Son las 18. Son las 18. Tenemos que cumplir. Dijimos 20 minutos arbitrariamente, pero ahora la arbitrariedad termina porque el tiempo era ese. Así que bueno, realmente fantástico todo. Fue una reunión buenísima de todo punto de vista. La presentación del documento, las presentaciones de las 3 disertantes, las preguntas que fueron buenísimas, en fin. Yo creo que cumplimos ampliamente el objetivo y les damos las gracias a todos por haber permanecido y quedado un número enorme de gente que está participando, y les agradecemos a todo el interés y bueno, y agradecemos particularmente a los participantes y a vos, Norma, por haberla coordinado tan bien. Así que, en fin, creo que podemos darla por terminada, pero vos decís la última palabra. No, la última palabra es que siempre estos encuentros son sumamente enriquecedores por las experiencias, por los conocimientos, por la motivación. Creo que yo siempre digo, cuando en cualquier tema que uno da una charla, los conocimientos teóricos sirven, pero tienen que dejar flotando la inquietud en cada uno de nosotros, de todos los que estamos de alguna manera presentes en este encuentro. ¿Qué puedo hacer yo en favor de la lactancia materna? En mi lugar de trabajo, cualquiera que sea, en mi institución, en la comunidad a la que pertenezco, en la radio en la que participo, en la escuela donde doy clases, ¿qué puedo hacer yo? Y si puedo un poquito más, mejor. Esa es la inquietud que nos queda a todos. Muchas gracias a todos, muy enriquecedora esta reunión. Que estén todos muy bien. Gracias, Norma. Gracias. Muchas gracias.